Padre Dios, todo debemos a esa sublime gracia, Señor, que nos ha sostenido hasta este momento, Señor. No ha sido algún mérito propio, alguna cosa buena que hayamos hecho, Señor, Padre, sino todo ha sido tu sublime gracia, Señor. Como dice este precioso canto, esta sublime gracia nos llevará hasta allá, Señor. En ella estamos confiando, Señor. Yo te pido que en esta tarde tu sublime gracia me ayude, me asista, Señor, para poder, Dios, contestar estas preguntas, Padre Celestial, que han sido hechas por tus hijos, Señor. Bendícenos, Señor Jesús, y que tu palabra, Padre, pueda correr con libertad, Señor, y que sobre todas las cosas tú recibas la honra y la alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen su asiento. Antes de comenzar con la siguiente pregunta, quiero agradecer de corazón, de veras, al pastor Benjamín Solís por la invitación que nos hizo para estar aquí en este día, las atenciones de cada uno de ustedes, el compañerismo, que es algo maravilloso, del cual hemos estado disfrutando. Y bueno, pues mi deseo es que Dios les bendiga y que lo que hayamos dicho y lo que vayamos a decir, pues realmente sea para beneficio de cada uno de nosotros, ¿verdad? Como le comentaba en la mañana, el pastor me hizo llegar algunas preguntas que ustedes a su vez se las hicieron llegar a él, y en esta tarde quiero continuar con ellas y voy a tratar de irme tan rápido como pueda para tampoco no demorarlo mucho en el tiempo. Son las 4:30 y yo espero que en una hora haber terminado. Dice, ¿puede explicar un poco de cómo el diablo es atado por 1000 años y luego suelto y pasados otros 1000 años engaña a los moradores de la tierra? Esta pregunta está en el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, el verso 1, donde dice: y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, y arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Bueno, primeramente quiero decir lo que el profeta dice respecto a que es atado durante 1000 años. Y el profeta, bueno, a través del mensaje, como yo les decía, la escritura cobra otro sentido. Y voy a leer 3 extractos sobre esto de que es atado. El primero de ellos está en el sermón El Empalme del Tiempo, predicado el 15 de enero del 56. El párrafo 247 dice: cuando Satanás sea atado y echado al abismo, encadenado con cadenas de circunstancias para que ya no pueda salir y engañar a las naciones, y 1000 años el reino milenial acontecerán en la tierra mientras estamos glorificando a nuestro Señor Jesús, adorándole, coronándole el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora mire, es muy importante el poner sentido en esto. Primero, porque el profeta nos dice que él es encadenado en cadenas de circunstancias. Y la segunda cosa es que para que ya no pueda salir y engañar a las naciones. Miren, en preguntas y respuestas, predicado el 20 de agosto del 64 por la mañana, el párrafo 222, dice: y al fin de los 1000 años, Satanás fue suelto de su prisión, donde fue atado por un ángel con una cadena, no una cadena para sujetar troncos, sino una cadena de circunstancias. Todos sus súbditos estaban en el infierno, todo lo que fue resucitado en la tierra estaba redimido, y Jesús con ellos, y él no podía obrar en nada. Pero al final de los 1000 años, la segunda resurrección, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, sobre los cuales la segunda muerte no tiene potestad. También en el sermón Preguntas y Respuestas, predicado el 30 de agosto del 64 por la mañana, el profeta nos vuelve a decir que dice: y Satanás es atado por un corto tiempo, 1000 años, porque todos sus súbditos están en el infierno. Y luego más adelante dice: así que no es una cadena, como dije, una cadena para maderos, es una cadena de circunstancias. Él no tiene nada que pueda hacer. Él está impotente y sin esperanza, solo esperando la resurrección de los súbditos. Entonces ellos son separados como a las ovejas de las cabras. Durante esos 1000 años, que es el milenio, en el cual la novia está en el milenio, Satanás es atado, el profeta nos dice, por cadenas de circunstancias. Pero después de los 1000 años, él es liberado. Y nos dice la Biblia en Apocalipsis 20, del 7 al 9, dice: y cuando 1000 años fueron cumplidos, Satanás será suelto de su prisión,
y saldrá para engañar las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Ahora miren, aquí la Biblia nos dice que después de que Satanás es soltado de su cadena de circunstancias, que él dice que sale para engañar a las naciones. Ahora, esto es algo importante que nosotros tenemos que entender, y aquí es donde yo voy a decir algo, quizá lo han oído por primera vez, quizá no, yo no sé. Miren, yo creo, porque yo no, de otra manera yo no podría entender el sentido de la Biblia. Nosotros sabemos que hay una guerra que viene, que la Biblia le llama el tercer Ay, que es la tercera guerra mundial, y que nosotros también conocemos como la guerra de Armagedón. Esa es la guerra que hace que todo aquí, la tierra, esta pueda ser purificada por el hombre para estar lista para el milenio. Pero con todo esto, si yo tomo lo que la Biblia dice, yo puedo pensar que hay gente que sobrevive a esa guerra. ¿Por qué? Porque de otra manera, recuerde, cuando Satanás, él es suelto, es después del milenio. Y la Biblia habla de naciones. Y todos entendemos lo que es una nación. Ahora, no habla de una sola nación, habla de naciones. Ahora, aquellos sobrevivientes, y ahorita voy a tratar de tomar unos versículos de la Biblia para poder probar mi dicho, que sobreviven a Armagedón, la novia va a estar en el milenio. Eso yo lo tengo cierto porque la Biblia lo dice y el profeta lo dijo. Pero resulta que la novia, usted sabe, la novia no es, digamos, no se puede entender en este sentido de que sean como naciones, y ahorita le voy a explicar por qué. Si la novia de Jesucristo está en el milenio, y si yo por mi dicho, y ahorita voy a tomarlo en la Biblia y en el mensaje, hay otro grupo de gente que está en el milenio, al final de los 1000 años, este es el grupo de gente que es engañado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que él es suelto para engañar, no para intentar engañar. Si Satanás no engañó a la novia aquí, nunca la va a engañar. ¿Es verdad? No porque ahorita no le engañe, después del milenio la va a engañar. No la va a engañar porque ya no fue, no la pudo engañar aquí. Ahora, desde luego que está la batalla de Armagedón, luego está el periodo de 1000 años, y después de los 1000 años la Biblia habla de otra batalla, que es la batalla de Gog y Magog. Mire, a veces uno confunde una cosa con otra, pone una cosa primero y la otra, pero el mensaje es muy claro. Mire, en preguntas y respuestas sobre los sellos, párrafo 341 a 343, le pregunta al hermano Branham, por favor, ¿podría por favor explicar acerca de que Satanás es atado por 1000 años y es soltado para la batalla de Apocalipsis 28? Mire, el profeta dice, esa no es la batalla de Armagedón. La batalla de Armagedón acontece de este lado. ¿De este lado de qué? De este lado del milenio. ¿Ven? Muy bien. Cuando haya terminado el periodo de la tribulación. Ahora, ¿qué relación tiene esto con la batalla de Gog y Magog? Ninguna. Una es antes de estos 1000 años y la otra es al final de los 1000 años. Como fue mencionado en el cuarto sello, serán reunidos Gog y Magog de entre la gente de la nueva tierra. Dice, Satanás es liberado de su prisión y fue a reunir a toda la gente, los malvados, para traerlos a este lugar, y Dios hizo llover fuego y azufre desde los cielos y fueron consumidos. Son dos batallas distintas. Ahora, ¿en qué basamos nuestro dicho de que en el milenio va a haber otros pobladores aparte de la novia? Mire, en Isaías, el capítulo 11, el verso 6 al 8, dice, ahora aquí está hablando del milenio, Isaías, morará el lobo con el cordero, el tigre con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Ahora, en la novia no hay niños, ni hay ancianos, eso ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque la novia es transformada aquí. Dice la Biblia, los que estamos vivos seremos transformados, y también los que están muertos serán resucitados, pero el que murió como un niño no va a resucitar como un niño, el que murió como un anciano no va a resucitar como un anciano. Entonces, ¿dónde salen estos niños de los que habla la Biblia? Yo una vez escuché a un ministro decir, bueno, hermano, uno tiene que acostumbrarse a escuchar cada cosa, que eran niños espirituales. Entonces también el cordero y el lobo serán lobos espirituales. No estoy diciendo para decir esto un chiste, pero es la verdad.
O sea, ¿cómo puede quitar el efecto de la escritura? Solamente porque quiero aferrarse a una idea propia. Correcto. Y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, y sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. E inclusive aquellos animales volverán a la antigua dieta que tenían antes de la caída. Porque bueno, yo entiendo que un buey coma paja, pero un león. Y otra vez dice, y el niño de teta, ¿qué es un niño de teta? Es un niño de brazos. Él se entretendrá sobre la cueva del aspi, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna del precipicio. Bueno, esto es el milenio y la Biblia habla de eso. Pero mire, vayamos en Isaías 65, el verso 20 al 25 dice: no habrá más allí niño de días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Mire, yo voy a tomar una versión que es la versión Reina Valera contemporánea. Lo que le acabo de leer es de la Reina Valera versión 1909. Pero la Reina Valera contemporánea dice: no habrá en ella niños que mueran a los pocos días, ni ancianos que no cumplan sus años de vida. Los niños morirán a los 100 años de vida, y los pecadores que llegan a vivir 100 años serán malditos. Entonces aquí hay otra cosa. La Biblia nos habla de niños y ancianos. Ahora usted dice, ¿y usted en qué se basa para decir que esa escritura es del milenio? Porque el hermano Branham dijo eso. Cuando él habla y dice: y edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas, no edificarán y otro morará, no plantarán y otro comerá, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, mis escogidos perpetuarán las obras de sus manos, no trabajarán en vano ni parirán para maldición, porque son simientes los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y será que antes que clamen responderé yo, aún estando ellos hablando yo habré oído. Y el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y la serpiente el polvo será su comida. No afligirán ni harán mal en todo mi santo nombre, en todo mi santo monte, dijo Jehová. Entonces, en esta escritura de que edificarán y morarán en ella, plantarán viñas y comerán fruto de ella, el hermano Branham dijo que esta es la novia. Y hay 2 o 3 citas donde el profeta, quizá más, donde él dice esto. Pero entonces aquellos niños y ancianos de los que habla la Biblia, si el profeta dice que todo esto es en el milenio, ¿cómo llegaron al milenio? Niños y ancianos. Ahora, otra cosa. La Biblia dice que Satanás sale para engañar a las naciones, y luego dice que son como la arena del mar. Esto es mi especulación, solamente para darle a usted un panorama. Si sobreviven 100 personas, si sobreviven 500 personas, si sobreviven 1000 personas, bueno, esas sobrevivientes para el siguiente año, si son 500, para el siguiente año quizás sean 700. ¿Por qué? Porque se van a reproducir. Ahora imagínese usted, en un periodo de 1000 años, ¿qué tanto la gente se va a reproducir para que al final la Biblia diga, porque estas no son mis palabras, que van a ser como la arena del mar? Sí. Ahora, la novia no se va a reproducir, desde luego, porque tendremos un cuerpo glorificado, y nosotros vamos a plantar y vamos a edificar. Eso es lo que dice la Biblia, y vamos a comer. Usted dice, la novia va a comer. Claro, Jesús después de su resurrección comió pescado, y vamos a tener un cuerpo como el de Jesús, que es un cuerpo glorificado. Ahora, entonces la Biblia habla de niños y ancianos y gente que muere. Ahora, entonces los sobrevivientes de Armagedón serán también pobladores de la tierra durante el milenio. Miren, y aquí hay algo, una cita que el profeta habla en preguntas y respuestas, predicado el 27 de mayo de 62, párrafo 78, dice: y entonces al regreso de la iglesia y la novia y Cristo caminarán sobre sus cenizas en el milenio, cuando la tierra sea purificada por el fuego, y ellos reinarán. Escuche: y los paganos que nunca escucharon el evangelio serán levantados en ese tiempo. ¿Cuándo? En el milenio.
Le voy a volver a repetir. Y entonces al regreso de la iglesia y la novia y Cristo caminarán sobre sus cenizas en el milenio, cuando la tierra sea purificada por el fuego, y ellos reinarán. Y los paganos que nunca escucharon el evangelio serán levantados en ese tiempo, y los hijos de Dios serán manifestados. Escuchen, si Él va a reinar, Él tiene que tener algo sobre qué reinar. Él tiene un dominio, porque la Biblia dice que Él reinará sobre ellos, y luego dice con vara de hierro. La palabra vara de hierro es una manera ilustrativa de decir que va, la Biblia usa la palabra regir, y lo regirá con vara de hierro. ¿Qué regir? Es gobernar. La palabra vara de hierro se refiere a algo, tenía la palabra aquí, algo severo, digámoslo así. Ahora, Jesús no va a regir a su propia novia con vara de hierro. Eso es imposible, porque Él es el rey y Él es la reina. Pero sin embargo, la Biblia claramente dice que Jesús va a regir a las naciones con vara de hierro. ¿Cuándo? En el milenio. O sea, con dureza. Por eso dice el profeta, si Él va a reinar, Él tiene que tener algo sobre qué reinar. ¿Cristo va a reinar sobre su novia? Claro que no, porque está a un lado el rey y a un lado la reina. Él no va a reinar sobre ella, pero sí va a reinar sobre las otras naciones de las que el profeta nos habla aquí. Y Cristo gobernará con vara de hierro a las naciones. ¿De qué está hablando aquí el del milenio? Entonces el evangelio, entonces los hijos de Dios serán manifestados con la misma autoridad que Él tenía cuando estaba aquí. Vendrá el milenio en ese reinado, y caminarán sobre las cenizas. Entonces, ojalá esto responda a la pregunta sobre cómo es que Satanás es atado durante los 1000 años y luego después es suelto. ¿Está bien? La segunda pregunta: cuando alguien cruza la línea de misericordia, la persona que desafortunadamente cruzó es consciente de este mal infortunio. Mire, esto es algo que a veces la gente, porque recae o por lo que sea, a veces cuando una persona recae, ¿qué es lo que la hace recaer? Es Satanás. Pero el mismo que la hace caer es el mismo que viene a acusar a la persona. Exactamente el mismo personaje. Primero la lanza al abismo, y después que la ve al abismo le dice: tú no tienes, nunca vas a salir de allí. Y a veces hay ese conflicto en la persona. Bueno, yo habré cruzado esa línea. Pero mire, el profeta nos dice, él habla de una línea de restauración. Primeramente, antes que una línea de cruzar la línea entre misericordia y juicio, hay una línea de restauración. En Preguntas y Respuestas, predicado el 27 de mayo del 62, párrafo 99, aquí una persona le envía una nota al profeta. Él estaba ahí en la iglesia, le dice: mire, yo he conocido el evangelio, he pecado, no soy digno de estar en su presencia, o sea, en presencia del hermano Branham. Y él dice que esta persona le pregunta que si él podía ser restaurado. Y mire lo que dice el profeta: usted, amigo mío, no ha pecado tanto así contra Dios que no pudiera ser restaurado. Escuchen, si usted hubiera pecado tanto que no pudiera ser restaurado, usted nunca hubiera deseado ser restaurado. O sea, no importa cuánto la persona haya recaído, cuán profundo al abismo haya ido, mientras en su corazón haya un deseo de ser restaurado, es porque hay una restauración para él. No puede haber un abismo que clame sin que haya otro abismo que responda. Ahora dice: usted nunca hubiera deseado ser restaurado, pero mientras haya algo lidiando en su corazón, usted todavía está en la línea de restauración. La otra línea es la línea de misericordia, entre misericordia y juicio. Mire, el profeta en varios sermones narra de una historia. Dice que él una vez estaba en Tennessee, y entonces él, terminando de predicar el sermón, hizo un llamamiento al altar. Y entonces dice que en la congregación había una hija que era una hija de un diácono. Y el hermano Branham dice que él sabía que el Señor le había dicho que ese día era el día en el cual aquella joven debería de haber pasado. Bueno, la joven por alguna circunstancia no lo hizo. Y entonces dice que como 2 años él regresó a esa misma iglesia. Y entonces él, quizá no en la iglesia, pero quizá en alguna parte, encontró a esa misma joven. Y mire, dice en el sermón El pecado de incredulidad, predicado el 17 de mayo 58, párrafo 33. Dice: y ella dijo: quiero decirle algo, predicador. ¿Recuerda aquella noche que usted me habló junto a aquel arbusto? Le respondí: nunca lo olvidaré. Ella dijo:
esa fue mi última llamada. Y aquí está la declaración que hizo aquella hermosa mujer. Ella se había metido en esta cosa del rock and roll y ella dijo: predicador, mi corazón está tan duro al grado que yo pudiera ver el alma de mi madre freírse en el infierno como un panqueque y reírme de ella. Dice el profeta: ya cruzó la línea entre misericordia y juicio. O sea, la pregunta es que si la persona está consciente. Claro que está consciente. Pero ¿cómo una persona también en la otra parte, cómo puede estar consciente de que todavía hay restauración para la persona cuando en su corazón hay un clamor? Cuando la persona ya no siente absolutamente nada, es lo que el profeta dice de que esta mujercita le expresó, de que ella podía ver a su madre freírse el alma de su madre freírse en el infierno. Hermano, eso es demasiado. Y con todo eso ella se iba a estar riendo de ella. ¿Por qué? Bueno, porque ya había cruzado esa línea separatoria. La siguiente pregunta: ¿cómo obtengo el Espíritu Santo? Mire, el profeta predicó el sermón ¿qué es el Espíritu Santo y para qué es el Espíritu Santo? Pero en esos él dijo que seguramente lo predicó, pero que no se grabó cómo recibir el Espíritu Santo. Y quizá cuántos de nosotros, cuando recién vimos esos sermones, dijimos: bueno, ¿por qué el profeta de Dios no predicó sobre eso? Ya tendríamos la fórmula y sencillamente la seguiríamos para recibir el Espíritu Santo. Pero mire, el hecho de que haya una pregunta bíblica, tiene que haber una respuesta bíblica. La pregunta es: ¿cómo obtengo el Espíritu Santo? Yo le voy a decir algo que es lo que yo he encontrado en la Biblia. Mire, yo hace rato platicando aquí en la mesa con los hermanos les decía que las denominaciones han inventado muchas cosas para tratar de darle un atajo a la gente y llevarlos al cielo. Y muchas veces ellos eso los libera de alguna responsabilidad, porque le dicen: usted habla en lengua, ya lo tiene y va al cielo. Usted crea solamente, ya lo tiene y va al cielo. Usted haga esto solamente y va al cielo. Bueno, esa es una manera muy fácil de uno desentenderse de esa situación, lo cual es algo real. Y quiero decirle que no es poca cosa, porque hoy en día ese es el requisito del Señor: o tenemos el Espíritu Santo y nos vamos, o no lo tenemos y nos quedamos. Por eso, para mí, sin duda alguna, de todas las preguntas, esta es una de las más importantes. Ahora, ¿cómo obtengo el Espíritu Santo? Y yo voy a ser un ministro responsable en esta tarde al contestar esta pregunta. Yo voy a responderle: la persona lo obtiene de distintas maneras. Usted dice: oiga, bueno, ¿eso cómo está? Mire, y cada una de ellas las vamos a probar por la Biblia. La primera de ellas es después de que la persona se bautiza correctamente. Hechos 2:38 dice: y Pedro les dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando una persona se bautiza, entonces Dios le ha prometido darle el Espíritu Santo. Pero también hay otra situación: ¿qué tal si se bautizó y no lo recibió? Mire, el profeta dice en el sermón Sanidad Divina, predicado el 19 de diciembre del 54, párrafo 145: porque tan pronto como usted se arrepiente de sus pecados, si verdaderamente Dios lo ha convencido y usted se ha arrepentido y ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, Dios está bajo obligación de darle a usted el Espíritu Santo allí mismo. Correcto, porque su palabra así lo dice y la palabra lo dice. Pero hay esto: quizá alguien a estas alturas, quizá yo no sé si no estaba completamente convencido de lo que estaba haciendo, no estaba completamente arrepentido para hacer lo que estaba haciendo. Porque mire, por eso es que yo, al menos en Iscali, uno nunca trata de persuadir a la gente a que se bautice. ¿Saben por qué? Porque de por sí venir aquí, el profeta ya nos dijo, no es un día para ir a comer en el campo, no es un campo de batalla. Y si la persona viene ahora, sí que como dijo el profeta, que le diga: mira, Juanito, tu madre fue una santa y ya sirvió. Bueno, eso está bien, pero con todo y eso no debe ser el motivo por que la persona se bautice. Tiene que bautizarse porque Dios ha tocado su corazón. Si la persona cumple ese requisito de arrepentirse genuinamente, ahí está la promesa. Pero el hecho, escuchen, el hecho de que la persona no lo haya recibido inmediatamente después de que es bautizado o bautizada en agua en el nombre de Jesucristo, no quiere decir que todo está perdido. ¿Por qué? Porque hay otras opciones. La opción B, la primera es después de bautizarse correctamente. La segunda es por imposición de manos. Miren, y voy a leerle 3
pasajes de la Biblia, todos están en el libro de los Hechos. En Hechos 8, 15, 17 dice: los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Quiénes? Aquellos a quien Felipe había evangelizado. Dice, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Aquellas personas ya habían sido bautizados, según dice la Biblia, en el nombre de Jesús, pero no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hacen? Vienen, les imponen las manos y lo reciben. En Hechos 9, donde nos habla de la historia de Pablo, cómo es que Dios le aparece a Ananías en una visión y que vaya a la calle derecha y va a encontrar un hombre llamado Saulo y que ore por él para dos cosas: que reciba la vista y que sea lleno del Espíritu Santo. Ahora, en el entendido de que Pablo fue bautizado, ahí mismo la Biblia registra eso, y Pablo, cuando está dando su testimonio, debe de ser como en Hechos 25, él mismo dice haber sido bautizado. Hechos 9, 17. Ananías entonces fue y entró a la casa y poniendo las manos encima, dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Pero dice la Biblia que Ananías entonces fue y entró en la casa y poniéndole las manos encima, o sea, le impuso las manos. En Hechos 19, todos sabemos, el profeta dice, la Biblia dice que en Hechos 19 estas personas de Éfeso ya habían sido bautizadas por Apolos, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces por eso Pablo cuando llega y tiene comunicación con ellos les dice cómo fueron bautizados. Y ellos dijeron, bueno, el bautismo de Juan. Y entonces Pablo les explica que Juan bautizó para arrepentimiento, apuntando a la gente hacia aquel que había de venir, a saber, a Jesús el Cristo. Y entonces él les dice, ese bautismo ya no funciona, ahora ustedes deben de bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Y en Hechos, el capítulo 19, el verso 5 al 6 dice: oído que hubieran esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Es verdad? Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces fueron bautizados, y fue después de que son bautizados. Ahora recuerden, Hechos 2:38 no habla de imposición de manos, solamente les dice: si ustedes se bautizan, y el profeta ya lo dijo, Dios está bajo obligación de darles el Espíritu Santo. Pero aún si no lo recibe al ser bautizado, esta es otra opción. Y esta no es una opción que yo le estoy dando como diciendo para consolarlo. Esta es una opción que la Biblia nos da. El profeta de Dios dice, preguntas y respuestas sobre Génesis, párrafo 192 al 105. Él está hablando de aquel personaje que fue retado por un maometano, el doctor Redfield se llamaba, y dice el profeta: y me preguntó, hermano Branham, ¿cómo pudiera yo recibir el Espíritu Santo? Lo único que yo hice fue poner mis manos sobre Heman Ackerman y él recibió el Espíritu Santo. Le contesté yo. Y el otro judío empezó a llorar allí desesperadamente y quebró el vidrio de la mesita de centro. Y ambos preguntaron, hermano Branham, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? Dice el profeta: hombres escolares, inteligentes, ingeniosos, lo mejor que hay en la nación. Yo les contesté, la manera apostólica de recibir el Espíritu Santo es poner manos sobre ellos, correcto. La imposición de manos, Ananías puso las manos sobre Pablo para que recibiera su vista y fuera lleno del Espíritu Santo. Felipe fue y predicó y bautizó a un numeroso grupo en el nombre de Jesucristo, pero ninguno de ellos recibió el Espíritu Santo porque Pedro tenía las llaves. Y después él fue y puso las manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Pablo, en Hechos 19, al pasar por las regiones de Éfeso, en donde Apolos, el vil grande de ese tiempo, estaba teniendo un gran avivamiento y un buen tiempo, les preguntó a ese grupo de bautistas: ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Y ellos dijeron: nosotros somos seguidores de Juan. Apolos es nuestro predicador y es un abogado convertido, el hombre más inteligente del país. Y él les preguntó otra vez: ¿pero habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Y le contestaron: nosotros ni siquiera hemos oído que haya un Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué fuisteis bautizados?, les preguntó Pablo. En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Pablo les dijo: el bautismo de arrepentimiento,
diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, ellos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, y Pablo les impuso las manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas y a magnificar a Dios. Así de sencillo es como yo conozco la Escritura. Y dice el profeta: ahora fíjese, amigo, pudiera haber aquí una pequeña diferencia en sus opiniones, porque usted tiene mezclado un poquito de todo, pero traigámonos sin tratar de poner su interpretación. Diga lo que la Biblia dice y déjelo de esa manera. Y les dije: la única manera que yo sé, hermanos, es poner manos sobre los que buscan el Espíritu Santo. Y él me dijo: ¿pudieras poner tus manos sobre nosotros y pedirle a Dios que nos bendiga y nos dé el Espíritu Santo? Sí, le contesté, y nos arrollamos en el piso y oré y puse las manos sobre ellos. Ahora escuche esto: y unas pocas semanas después de eso, los dos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Cuando el doctor Redfield recibió el bautismo del Espíritu Santo, empezó a hablar en lengua. Sí, Señor. Mire, por eso cuando el profeta habla en esas sermones, quizá para qué fue el Espíritu Santo o qué es el Espíritu Santo, él dijo que había un cuarto para instruir a la gente. Y una vez estando en Chautauqua, en Ohio, él dijo lo mismo que le dijo el hermano Sullivan. Tiene aquí un cuarto que es el cuarto para instruir a la gente. Porque estas cosas, hermanos, son para que usted sepa y yo sepamos los derechos que tenemos, que Dios nos ha dado. Así que si alguien no lo recibe de una u otra manera es porque no quiere recibirlo. La tercera cosa es, mire, ¿sabe usted que una persona, mire, y esto habla de la multiforme sabiduría de Dios? Hechos 2:38 es: bautícese, arrepiéntanse primero y luego bautícense y luego van a recibir el Espíritu Santo. Pero el mismo Dios que dijo eso a través de Pedro en Hechos 2:38 es el mismo Dios que les dio a personas el Espíritu Santo sin siquiera haberse bautizado. Bueno, eso es la Biblia, hermano. En Hechos 10:44 dice: y estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el sermón. Mire que ahorita yo voy a leer lo que por ahí dice esta escritura. Dice: entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Cuándo fue que Pedro lo recibió? En Pentecostés. Entonces él está diciendo que la experiencia de estos gentiles, de familiares de Cornelio, de Hechos, el capítulo 10, la experiencia que ellos habían tenido era exactamente a la que Pedro había tenido en el día de Pentecostés. No es que uno diga: bueno, es que el Espíritu Santo cayó en la reunión y la gente comenzó a tener un gran avivamiento y a clamar a Dios y a llorar. No, bueno, eso es parte. Pero si Pablo, por eso Pedro está diciendo, ellos lo recibieron así como nosotros, quiere decir que el mismo Espíritu, no en el Espíritu, porque aquí hay otra cosa. Una persona puede tener el Espíritu Santo en su espíritu a través de un don, a través de hablar en lenguas, a través de profetizar, a través de cualquier don, y eso está bien. Pero nosotros sabemos algo más que eso, como para que uno solamente se satisfaga y decir: Señor, dame un gran don, hazme un gran predicador, hazme un gran cantante, hazme una persona que hable en lenguas. Esas cosas están bien, pero yo no quiero el don, yo quiero el dador del don. Ahora, dice: y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. O sea, estos no estaban bautizados todavía. Bueno, pero ¿qué hicieron para que el Espíritu Santo cayera sobre ellos antes de ser bautizados? Mire, el profeta nos dice en el sermón una verdadera señal que es pasada por alto, predicado el 12 de noviembre del 61, párrafo 276. Yo estoy pensando en la casa de Cornelio. Nunca le había acontecido antes a un gentil, pero ellos estaban, escuchen, ellos estaban ayunando y orando. Y cuando ese hombre de Dios, ese profeta, se paró allí, mientras él hablaba esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían la palabra de Dios. Y dice el profeta: concede esa clase sobre los que oían la palabra. Y luego dice: Dios concede esa clase de reunión. O sea, no lo recibieron solamente por estar de oyentes, sino lo recibieron porque ya estaban, se habían preparado. El profeta, ¿cómo lo dice? Orando y ayunando. Eso es lo que él dice. Dice: mientras aún Pedro habló estas palabras, oh Dios, ellos estaban listos. Esto de estar listos dice mucho, ¿no?
Estaban listos. Ellos estaban ayunando, ellos estaban esperando, ellos eran sinceros. Ellos no solo estaban esperando, ellos estaban esperando ¿hasta cuándo? Hasta que lo recibieran. En el sermón Una trompeta da un sonido incierto, predicado el 14 de enero del 63, el párrafo 280 dice el profeta: pero ahora, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, antes que fueran bautizados, mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, porque todos estaban bajo expectativa. Ahora ustedes están bajo expectativa. Ustedes quieren algo que los sellará bajo el reino de Dios, algo que será real para ustedes. Ustedes tienen que ser ¿qué no quieren recibir el Espíritu Santo? Todos ustedes, ¿que no lo quieren? Seguro que sí. Ese es el poder que los guarda. Estaban bajo expectativa, estaban listos, así es, hermano, y sin ser bautizados todavía. Pero esto es lo que el Señor dice en su palabra. Esa es la tercera manera. La cuarta, que sin duda alguna es más conocida para nosotros, es pasando por las tres etapas de la gracia. Y esto también nadie lo va a invalidar, porque son palabras del profeta. Mire, el hermano Branham dice, en el orden de la iglesia, predicado el 7 de octubre del 58, párrafo 5 al 10, creemos en justificación por fe. Romanos 5:1, creemos que después que una persona es justificada por la fe, tiene paz con el Señor Jesucristo. O sea, ¿cuándo es una persona que es justificada? Cuando se arrepiente y se bautiza. Pero es posible que esta misma persona tuviera hábitos tales como beber, fumar, hacer cosas que no debería, hábitos inmundos de la carne. Luego creemos que la sangre de Jesucristo, o sea, primero es justificación y luego es la santificación. Luego creemos que la sangre de Jesucristo santifica a esas personas para el servicio del Señor. Y eso es que creemos en santificación de acuerdo a Hebreos 13, 12 y 13. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Y creemos que la santificación es enseñada en el Nuevo Testamento y destinada para los creyentes a través de la edad del Nuevo Testamento, en la cual estamos viviendo ahora. Y también creemos que después que la persona ha sido santificada, los hábitos inmundos se han ido de la persona. Él es un creyente en el Señor Jesucristo y sus hábitos se han ido, y creemos que entonces él es un candidato para el bautismo del Espíritu Santo, que viene como una llenura del creyente. Y luego, cuando el creyente es simplemente, como muchas veces yo lo he enseñado, como recoger un vaso afuera del gallinero, justificación es recogerlo listo para usarlo, con un propósito en el corazón. Eso es lo que Dios le hace al pecador. Él todavía está sucio. Luego él es limpiado por la sangre de Jesucristo, y la palabra santificar es una palabra compuesta que significa limpiado y apartado para el servicio. En el Antiguo Testamento el altar santificaba el vaso y era apartado para el servicio. Creemos que el Espíritu Santo está poniendo al mismo vaso en servicio, que el Espíritu Santo no es otro paso de gracia, sino más de la misma gracia que llena al creyente, al punto que estas señales y maravillas, tales como los dones apostólicos de los que se habla en 1 Corintios 12, se manifiestan a través de este creyente cuando el Espíritu Santo entra para poner en función los dones. Entonces, la persona lo puede recibir inmediatamente después de que se bautiza. Pero si no se bautiza, si no lo recibe en ese momento, se le pueden imponer las manos, y ya sea que lo reciba en ese instante o tiempo después, como dijo el hermano Branham. Tercero, cuando la persona, aún sin estar bautizada, pero en su corazón está preparada, como dijo el profeta, Dios se lo puede dar porque Él es el mismo mientras esté escuchando el sermón. Y el último es pasar por justificación, que de alguna manera esta es la etapa más ardua. Porque justificar, cualquier persona dice, bueno, yo me bautizo, me entrego al Señor, pero la etapa de la santificación es la más ardua, la difícil. Por eso, mire, yo he dicho algo, que santo no es el que peca, sino el que no tiene el deseo de pecar. Porque hay gente que está en la iglesia y quiere desear hacer las cosas, pero no las hace porque los hermanos la van a ver. Hermano, eso, aun cuando no haga las cosas mientras tenga el deseo, eso no es lo correcto todavía. Pero cuando el Espíritu Santo, la santificación viene, le quita el deseo. Mire, le voy a poner un ejemplo rápidamente. El profeta una vez era un ministro, no era ni siquiera un laico, era un ministro, el reverendo Ramsey, que vivía allí en Jeffersonville. Él era un mecánico, tenía un taller mecánico, y el profeta fue en alguna ocasión a que le hiciera por ahí algún ajuste de las válvulas de su auto.
Y entonces dice que el reverendo Ramsey le comenzó a decir, oh, ¿cómo le fue la campaña, hermano? Oh, bien, gloria a Dios. Y entonces le invita, hermano, ¿quiere ir conmigo? Y el Señor, hermano le dijo, no, hermano, yo ya no sirvo al Señor. El profeta dijo, está bromeando seguramente, pero dice que él agarró su credencial del ministro, la hizo pedazos y la depositó en el bote de la basura. Entonces el hermano Raya tomó eso con más seriedad y dijo, esto, algo está pasando con el reverendo Ramsey. Bueno, él se fue, y entonces cuando él a esa campaña al cual le está invitando, cuando regresa, su esposa le da la noticia de que el reverendo Ramsey había muerto. Y entonces él dice, bueno, ¿cómo? Sí, pues es que murió. ¿Por qué? Porque en esos días él manda, dice que un joven negrito que era su ayudante en el taller mecánico le dijo, Jimmy, ve de qué lado del río, luego en Kentucky trae un cartón de cerveza. Y entonces dice que Jimmy le dijo, mire reverendo, yo he sido culpable de muchas cosas, pero nunca poner un tropiezo en un siervo de Dios. Si usted quiere las cervezas, vaya usted mismo por ellas. Bueno, él fue por ellas, se las tomó y se murió. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Pobre hermano, tanto predicar el evangelio para al final condenarse. ¿Sabe una cosa que dijo el profeta en Hebreos? Dijo, el ministro fue salvo. Oye, después de emborracharse, yo no sé lo que dijo el hermano. Yo no creo que Ramsey haya sido un alcohólico. Sencillamente algo pasó en su vida que lo llevó a eso. Pero dijo el profeta, esa es la razón por la cual yo creo que es salvo, porque el Señor se lo llevó, porque Él no iba a permitir que aquella sangre con la cual fue santificado fuera tenida como inmunda. Usted sabe en otra ocasión, el hermano Branham estaba fastidiado del asunto de los impuestos y el abogado llamándole, etcétera, etcétera. Y entonces en una ocasión el abogado llama a su casa, y cuando la hermana Meda levanta el auricular y dice, sí, soy el abogado Orbison. Y entonces está el reverendo Branham, el profeta ya estaba hasta la coronilla de aquello, así que dijo, él estaba en la casa, pero se salió al patio trasero y le dijo, dile que no estoy en casa. Y en un sentido no estaba, porque estaba en el patio, pero estaba ahí de todas maneras. Y entonces la hermana Meda le dijo, oye, bien, ¿tú crees que esa es la manera? Pero bueno, no está, bueno, punto, ¿no? Y usted sabe lo que pasó después, él redarguyó tanto su corazón que le llamó al abogado y le dijo, mire, perdóneme, señor Orbison, yo estaba en casa, solamente que le mentí porque ya estoy hasta la coronilla de este asunto de los impuestos. Y mire, muchas veces la persona no tiene ese tipo de actitud porque piensa que la otra persona se dice, oiga, y eso que ustedes me decían que era cristiano, me han testificado que es un reverendo y mire, es un mentiroso. ¿Sabe qué? ¿Qué le dijo el abogado? Le dijo, reverendo Branham, si yo antes tenía confianza en usted, ahora tengo más. Ahora, ¿por qué? Porque William Branham era un mentiroso que traía la mentira aquí en la epidermis. Claro que no. Fue una circunstancia. Por eso yo le digo, pecador no es el que no peca, es el que no tiene deseo de pecar. Ahora, voy a seguir, si no voy a terminar esta tarde. Miren, explicar para poder comprender mejor el tema de las dimensiones. Bueno, mire, esta pregunta sinceramente no sé exactamente a qué se refiere, pero todos sabemos que las dimensiones son cielos y que son 7. Nosotros estamos en luz, materia y tiempo, sujetos a este cuerpo. Después sigue la cuarta, que es donde el internet, el teléfono celular, la televisión, el radio, donde están agarrando las ondas y de ahí las transmiten a través de diferentes artefactos, ¿verdad? Y bueno, la quinta es donde están los perdidos, la gente le conoce como el infierno, etcétera, etcétera. La sexta es donde están los redimidos, que es el cielo, la gloria, el paraíso, como la gente le llama, y en la séptima dimensión solamente está Dios. Ahora, la siguiente pregunta, ¿qué sucede cuando una persona ora antes de dormir y durante su descanso llegan sueños que no pueden ser correctos? ¿Cómo se actúa en el mundo espiritual cuando una persona duerme y llegan pensamientos a su cabeza? Mire, para poder entender esto un poquito voy a leerle donde el profeta dice en el sermón Dios testificando de sus dones, predicado el 13 de julio del 52, párrafo 34. Él dice, se nos enseña por la ciencia que uno está soñando, uno está en el subconsciente de uno. Nosotros vivimos en 3 conscientes: el consciente, el subconsciente y el inconsciente. En esta tarde, bueno, yo espero que así sea, todos estamos conscientes. Porque una persona puede estar en el subconsciente también, ¿verdad? Sucede mucho en los servicios de iglesia, que la gente pasa repentinamente sin darse cuenta de un lugar a otro. Pero bueno, cuando uno está subconsciente, bueno, aquí está el consciente y aquí está el inconsciente. Cuando una persona está inconsciente, aún usted la sacuda y la sacuda, la persona no reacciona, porque está en el inconsciente. Si usted pone una línea intermedia entre el consciente y el subconsciente,
entre el consciente y el inconsciente le va a dar el subconsciente, que es un estado en el cual la persona ni está completamente consciente, pero tampoco está inconsciente. Por eso cuando una persona tiene una pesadilla, pues del sobresalto despierta gritando, limpiándose la frente del sudor, bueno, dependiendo cuál sea la naturaleza de esto. ¿A qué me refiero? A que dice el profeta que cuando uno está soñando, uno ni está consciente ni está en el inconsciente, está en el subconsciente. Más adelante dice el profeta, y ustedes personas que tienen sueños, ustedes no pueden evitar eso, ustedes no tienen control de eso, es la subconsciencia de ustedes. El profeta dice, yo no le puedo decir a alguien, ¿sabe qué? Sueñeme un sueño. Eso no es por decreto. Hay personas que sueñan y hay gente que nunca sueña. Pero cuando la persona está dormida, pasa del consciente a subconsciente. De tal manera, el profeta nos dice que uno no tiene control de eso. ¿Sí me explico? Le voy a decir algo. El subconsciente, haga de cuenta que la persona está indefensa, no se puede defender, porque no tiene control sobre eso. De tal manera que el subconsciente tanto puede ser usado por Dios como puede ser usado por el diablo. Usted dice, ¿por qué? ¿Cuándo es usado por Dios? ¿Qué no encontramos en la Biblia? Cuando Dios les dio sueños espirituales a José, incluso a Faraón, incluso a Nabucodonosor, incluso a José. Eso es verdad. Claro, unos sueños eran directos y otros eran simbólicos, pero al fin y al cabo eran sueños que venían de Dios. ¿Me explico? Pero el diablo, siendo que nosotros estamos indefensos porque estamos en el subconsciente, el diablo también puede usar ese mismo canal para traer sueños a la persona que no son correctos. Y quizá otro día uno se despierta, Señor, pero ¿por qué soñé eso? Bueno, porque uno estaba en un estado de indefensión. ¿A qué me refiero? El profeta nos acaba de decir que uno no tiene el control de eso. ¿Sí me explico? Entonces, por eso sucede, y como dice aquí la pregunta, una persona dice, ¿qué sucede cuando una persona ora antes de dormir? Y aún orando, con todo y eso, el profeta nos vuelve a repetir, orando o sin orar, en el consciente nosotros no tenemos control de eso. ¿Sí me explico? Bueno, uno debe dar luego, Señor, no permitas que algún mal sueño venga, etcétera, ¿no? Pero con todo eso estamos indefensos. Ahora, esto es lo que el profeta dijo, no es que yo tenga la facultad como un psicólogo o alguien que pueda definir estas cosas, pero es tomando lo que el profeta dijo. Ahora, la siguiente pregunta, ¿cuál es el contexto que debemos comprender para Génesis 1:19, Génesis 2:16 y Génesis 3 del 1 al 7? Mire, el contexto es el antecedente. Bueno, para Génesis 1:19, que dice, y fue la tarde y la mañana del día cuarto, Génesis 1:19, mire, dentro de lo que era la eternidad, Dios aún hizo una división de tiempo. Primeramente separó el día de la noche, al crear los dos astros mayores, que es el sol y la luna. Luego, a la vez, estos astros servirían para separar las estaciones, o sea, las estaciones del año que tenemos, así como los días y los años. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque hoy ahorita es de día, va a anochecer, y el día de mañana es otro día. Entonces estos astros están haciendo estas separaciones, primeramente de días, digámoslo así, de semanas, aunque la Biblia no lo menciona, de meses y eventualmente de años. Ahora, eso fue aún estando en la eternidad, porque estamos hablando de Génesis 2:17. Cuando el hombre cayó, por cuanto cayó, entonces aquella dimensión llamada tiempo de la que estamos hablando es cuando tuvo efecto sobre él. ¿Sí me explico? Mire, por ejemplo, el profeta dice, el espacio del tiempo entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, en el principio creó los cielos y la tierra, punto. Dice el profeta, hay un punto, dijo, ¿qué pasó entre el versículo 1 y el versículo 2? Él dijo, pudieron haber pasado, ya lo dice literalmente así, billones de años. Era la eternidad. Pero el tiempo comienza a tener efecto sobre el hombre hasta que el hombre cae. Ahora, la siguiente cosa, y la siguiente escritura, que es Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás. Mire, esto se refiere, cuando él dice de todo árbol del huerto comerás, se refiere a comer del fruto de todo árbol natural para la sobrevivencia. Esto el Señor ya lo había dicho en Génesis 1:29, pero en el siguiente versículo agrega a los animales como una fuente de alimentación, o sea, en Génesis 1:30. Ahora, y eso es exactamente lo mismo que el Señor le dijo a Noé en Génesis 9:3. Ahora,
Ese era un árbol natural de los que nos habla en Génesis 1, en Génesis 2:16. Pero luego entonces también la pregunta es, ¿cuál es el contexto que debemos comprender para Génesis? Y ahora voy a ir hasta la última escritura, Génesis 3 del 1 al 7. Y dice Génesis 3 del 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de entre ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Miren, este árbol del cual nos habla en Génesis 3 ya no es un árbol igual al de Génesis 2:19 o 2:16, sino que este árbol ya es un árbol que es en un sentido figurado. ¿Por qué? Mire, estas escrituras de Génesis 3 se refieren al pecado original en la tierra, y el fruto del árbol que se le ofreció, mire, y el fruto del árbol que le ofreció la serpiente a la mujer era distinto al que se menciona en Génesis 2:16. Mire, hay dos cosas que el profeta dijo y se las voy a leer. En una exposición de las 7 de la iglesia en Éfeso, párrafo 51, dice el profeta: ahora el árbol de la vida era Jesús, porque había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. El otro árbol definitivamente era Satanás, por causa de lo que vino como fruto de aquel árbol. O sea, el árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿quién era? Satanás, dice el profeta. Pero miren lo que él dice en la simiente de la serpiente, párrafo 133. Ustedes saben cómo comerse una manzana, eso no fue lo que ellos hicieron, que los hizo darse cuenta que estaban desnudos. Ciertamente no lo fue. Tuvo que venir sexualmente, tuvo que ser, porque ellos se dieron cuenta que estaban desnudos cuando tomaron este fruto prohibido. Y escuche, no es una mujer un árbol de fruto. No son ustedes el fruto de su madre. Ese era el fruto que se prohibió que tomara. Bueno, aquí encontramos dos cosas aparentemente que están en contradicción. Por una parte, el profeta nos dice que el árbol era Satanás, y por el otro lado, la simiente de la serpiente nos dice que era la mujer. Bueno, entonces, ¿cuál de los dos es? Mire, esto tiene sentido y es fácil de entenderlo. Satanás era el árbol del cual se le fue prohibido comer a la mujer. Mire, yo no sé si entiende esto que voy a decir. Satanás, porque si el profeta dice en una parte que Satanás era el árbol, y en otra dice que la mujer era el árbol, entonces esto tiene que tener una explicación. Le repito, Satanás era el árbol del cual se le prohibió comer a la mujer. Y luego digo esto: la mujer era el árbol del cual se le prohibió comer al hombre. ¿Sí me explico? Porque Adán no fue y comió directamente el árbol llamado Satanás. La mujer lo hizo a través de la serpiente. Y mire, hay mentes tan perversas que con yo recuerdo que hace muchos años una persona escribió tratando de refutar la simiente de la serpiente. Mire cuál era el razonamiento. Dijo: entonces, así como Eva tuvo algo que ver con la serpiente, entonces Adán tuvo que ver algo con la serpiente. La Biblia no dice eso. Por eso esto tiene sentido, y las dos cosas que el profeta dice son correctas. Le vuelvo a repetir: Satanás, a través de la serpiente, era el árbol del cual se le fue prohibido a la mujer. O sea, ella no debería de comer de aquel árbol. Cuando comió, ya sabemos lo que pasó. Pero para el hombre, el árbol el cual se le fue prohibido comer fue la mujer. Por eso, mire, cuando Eva cayó, bueno, el profeta dice, ¿qué cosa? Él dice que la serpiente estuvo con la mujer en la mañana y Adán estuvo en la tarde. En ese periodo entre la mañana y la tarde, ahí se iban a definir muchas cosas, porque si Adán hubiera dicho: ¿sabes qué? Tú te metiste en el problema, así que a ver, mira, allá tú soluciona tu problema. No hubiera pasado nada, porque Adán, escuche, Adán, él no se hubiera involucrado en eso. Pero Adán, siendo un tipo de Cristo, al ver que la mujer había caído, él decidió comer del árbol. Él no fue a comer de la serpiente.
Porque para él el árbol del bien y el mal no era la serpiente, para él el árbol del bien y el mal era la mujer. Por eso cobra sentido lo que el profeta dice. La siguiente pregunta, espero no estarnos demorando, ya casi termino. El tema del zodiaco, ¿cómo podemos entender lo que es y por qué razón Dios lo creó? Mire, la palabra zodiaco viene de la palabra hebrea Mazarot, que quiere decir las constelaciones del cielo. Hay otra palabra que viene del griego, que esa palabra es, déjeme ver, el hermano Branham, cuando habla de los seres vivientes, él dijo que cuando habla de aquellos seres vivientes que están alrededor del trono, dijo que en el griego era la palabra Z-O-O-N, Zoom, sí, que esa palabra quiere decir animal o ser viviente. Dice, pero cuando habla de la bestia que sale de Apocalipsis 13, dijo, ahí es la palabra terión, que quiere decir una bestia salvaje. ¿A qué me refiero con esto? Porque mire, la palabra zodiaco del griego, de ahí se deriva que tiene que ver algo con los animales. Pero aquí hay algo importante, si usted se fija, de los 12 signos zodiacales no todos son animales. Por ejemplo, Acuario no es un animal, Libra tampoco no es un animal. Entonces, esta definición en el griego para mí no es tan exacta como la que dice la Biblia, Mazarot, que quiere decir las constelaciones del cielo. Pero miren, esta palabra, y aquí está lo importante, porque muchas veces cuando la gente comienza a leer el mensaje, o ni siquiera lo comienza a leer, cuando escucha por ahí algo que dice el hermano Branham, ellos siempre van a buscar la manera de desacreditar el mensaje y piensan que el mensaje que nosotros estamos creyendo es un mensaje de esoterismo que tiene que ver con ese tipo de cosas, pero no es así. Una cosa es ser un astrónomo y otra cosa es ser un astrólogo. ¿Sabe usted que el hermano Branham dice que cuando él era un joven, él iba en un autobús y una astróloga le dijo, bueno, dos. Una que estaba en una gitana, que estaba ahí en una carpa adivinando la suerte, le dijo, oye, tú naciste bajo una señal. Y dijo el profeta, dijo, mi madre me había dicho que yo no tuviera nada que ver con ellos porque eran del diablo. Dijo, yo creo que ella tenía razón. ¿Me explico? Pero la otra le dijo, mira, cuando tú naciste, 3 estrellas se unieron. Hermano, eso no es adivinar, no leer la suerte, porque como aquellos magos de Oriente pudieron entender el significado de aquellas estrellas. Cuando la Biblia dice, y saldrá la estrella de Jacob, habla de una sola, pero fueron 3 que se hicieron unas. Ellos entendieron sin ser mire, por eso en español, bueno, yo no sé por qué la trajeron aquí, dice que eran magos. Los reyes magos, dice la gente, y a veces uno dice, ay, pues qué clase de magia harían. No hacían magia. En inglés dice wise men, que quiere decir hombres sabios. ¿Me explico? Pero entonces, regresando a esto, esta palabra Masoret no solo se refiere a las constelaciones, sino que se refiere a las constelaciones zodiacales, las 12 que hoy conocemos como los símbolos zodiacales, también se refiere a ello. Mire, y esta palabra solamente aparece una vez en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y es en el libro de Job, el capítulo 38, el verso 31-32. Mire, comienza diciendo en el verso 31, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás la ligadura de Orión? Y luego en el verso 32 es donde aparece esta palabra Mazarot, que dice, sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás a la osa mayor con sus hijos. O sea, la Biblia, la gente lo acepte o no lo acepte, habla del zodiaco aquí en Job 31, 38, 32. Cuando él dice, sacarás a su tiempo las constelaciones de los cielos, no está diciendo que la gente consulte eso. Yo creo que en eso te radica la diferencia para saber qué le depara el futuro. Mire, yo he dicho esto en la iglesia, para mí, usted sabe que la gente que es supersticiosa es muy dada a eso. Está en la televisión pendiente porque en la mañana va a salir, no sé cómo se llama el individuo, que le va a decir todos los nacidos en Aries, o el radio, o el periódico, hay que ver el horóscopo, todos los nacidos en Virgo, ¿saben una cosa? Y voy a decir esto con el respeto que se merece. Les digo, miren, y yo no digo esto despreciado porque son nuestros semejantes. Le dije, ¿qué tal si usted va a la Sierra Tarahumara y le habla a una persona ahí que difícilmente tiene para comer y le dice, mira, ¿tú eres de qué signo? Soy de Aries, en caso de que supiera qué signo es. Mira, le dice que te depara y que ibas a hacer un negocio muy jugoso. Hermano, decirle eso a la persona es un insulto. Por eso yo no creo que uno debe de eso, de lo que dicen las estrellas, como dicen por ahí.
la persona, ¿verdad? Ahora, mire, las constelaciones han sido rastreadas y estudiadas durante milenios. Los egipcios y los griegos sabían el zodiaco y lo usaron para medir el tiempo de la primavera siglos antes de Cristo. Ahora, mire, mucho se ha escrito sobre el significado de las constelaciones zodiacales, incluyendo las teorías de que comprenden una pantalla antigua del plan redentor de Dios. Por ejemplo, para los egipcios, el zodiaco empezó con Virgo y terminó con Leo. Eso es lo que el profeta nos enseñó a nosotros también. Virgo podría ser un recordatorio de la Virgen que dio a luz a Jesucristo, y la constelación Leo pudiera ser vista como una representación celestial de que en el fin Él reinará como el león de la tribu de Judá, según Apocalipsis 5:5. Géminis puede ser vista como, usted sabe, Géminis son los gemelos. Géminis puede ser vista como Jesucristo, Dios hombre, siendo exactamente Él mismo. Pero escuchen, sin embargo, la Biblia no indica ningún significado oculto de estas u otras constelaciones. El profeta dice en el sermón ¿Quién es Dios?, predicado el 15 de agosto del 50, párrafo 18, dice: ¿qué está haciendo Él? Está escribiendo su primera Biblia. Fíjese, los seres humanos una vez miraban hacia los cielos. Él pone todas las estrellas en los cielos, el zodiaco, comenzando con la Virgen, culminando con Leo, el león. La primera venida de Cristo, la segunda venida, vino por medio de la Virgen y viene otra vez como el león de la tribu de Judá. Allí pone la primera Biblia. O allá, aquellos días de los días antiguos, ellos miraban esas cosas. Hoy Él tiene su Biblia escrita aquí, pero Él escribió en los cielos para que el hombre pueda alzar su vista y darse cuenta que Jehová, el Creador, vivía allá arriba. Y mire, eso fue lo que dijo el salmista en el Salmo 119:89, dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra donde en los cielos. Entonces, esa declaración de que Dios escribió la Biblia en los cielos no fue una declaración de alguna ocurrencia que Él recibió, sino Él sabía lo que estaba diciendo porque lo estaba basando en la palabra de Dios. Pero una cosa es que la gente, como usted y yo, ¿qué nos dice la Biblia? Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento la obra de tus manos, dijo el salmista. Uno puede ver una noche estrellada y glorificar a Dios por esa magna creación. Pero ¿qué tal cuando la persona está dependiendo de la posición de las estrellas para ver si el día de mañana puede salir o no puede salir? Ese es otro asunto. Mire, la Biblia dice en Isaías el capítulo 47, el verso 13, dice: te has fatigado en la multitud de tus consejos, y dice: perezcan ahora y defiéndate los contempladores de los cielos, los especuladores de las estrellas. ¿Qué es eso? ¿Qué es alguien que especula con las estrellas? Nosotros no estamos aquí para especular con ellas, pero por todo eso de la creación de Dios depende el motivo por el cual la persona las vea. Por eso dice Isaías: los especuladores de las estrellas, los que contaban los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Si usted lee el siguiente versículo, habla de la desgracia para alguien que especula con las estrellas para que le pronostiquen qué es lo que va a venir sobre él. Pero el hecho de que el hombre le dé un mal uso a eso no quiere decir, eso no niega todo lo demás que hemos hablado. Por eso la Biblia habla del zodiaco, pero uno tiene que entender en qué sentido. La siguiente pregunta: ¿qué sucede con el tema de los ovnis? Escuché que son ángeles o seres reales. Mire, yo le decía, y siempre voy a hacer énfasis en esto, la única manera en que usted y yo podemos entender la Biblia es a través del mensaje. Mire, por ejemplo, uno dice: ¿y a poco la Biblia habla de los ovnis? Claro que habla. Y usted dice: yo nunca he encontrado nunca esa palabra. Pero mire lo que el profeta dice. Él lee Hechos 2:19. ¿Qué dice Hechos 2:19? Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Voy a detenerme en esta parte que dice: y daré prodigios en el cielo. Manténganlo en su mente, ¿está bien? En el pan en el tiempo, predicado el 15 de enero del 56, párrafo 140, dice el hermano Branham: y será, dice Dios, en los postreros días derramaré mi espíritu, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, profetas prometidos, vuestros jóvenes verán visiones. Y escuche: y daré prodigios en el cielo, dice el profeta, platillos voladores y todo lo demás. Entonces, cuando yo leo que la Biblia dice en Hechos 2:19, y daré prodigios en el cielo, ¿cómo lo interpretó el profeta? Como platillos voladores. Ahora, la pregunta es que si son ángeles. Mire,
el profeta dice en el mensaje, y no lo sabes, párrafo 268 al 269, él está hablando que el hermano Junior Jackson le preguntó, él dijo, soñé, hermano Branham, que mi esposa y yo estábamos dando una vuelta, y dijo, miré hacia el este y yo vi, parecía un punto como uno de esos platillos voladores. Ven, el mundo sabe qué es eso, ustedes saben qué está sucediendo, nosotros sabemos qué es, ven, sabemos que son ángeles de juicio investigadores. Por eso, ya uno no le cuente que en Roswell, Nuevo México, en 1947, por ahí se estrelló un platillo y que bueno, yo no sé cuántos ustedes se dieron cuenta hace algunos años, unos 5 más, quizá 10, por ahí andaba de moda un filme blanco y negro ahí rayado donde le están haciendo una autopsia, entre comillas, a uno de sus seres. Hermano, pero todo lo que el hombre hace tiene un margen de error. Resulta que los que estaban filmando, ahí el doctor abriendo y bueno, qué cosa, es un extraterrestre de los dos. ¿Sabe qué? En la parte de atrás hay un reloj que en 1947 no se había inventado todavía. Es como cuando hacen una película de Jesús y de pronto pasa ahí un avión dejando una estela. Oiga, pues eso no tiene sentido. Mire, bueno, se dice, nosotros sabemos que son ángeles de juicio, investigadores, ven ustedes, y cómo el Pentágono y todos, de cómo descienden directamente, y la inteligencia, cómo pueden, y el hermano Branham tronar sus dedos, pasar como un relámpago y desaparecer, dejar atrás cualquier cosa que ellos tienen, ven, ellos no se dan cuenta qué es, ven, déjenlos pensar lo que quieran, ellos los llaman platillos voladores o lo que sea, ellos no saben. ¿Qué dijo el profeta que son? Ángeles investigadores de juicio. Ahora, la siguiente, ¿quiénes verán al profeta William Branham regresar a esta tierra como señal en los últimos tiempos y luego predicará en Estados Unidos de América, regresará a su tabernáculo? Mire, yo he creído, tomando esto, el profeta de Dios nos dice que Jesús, después de su resurrección, a los únicos que les apareció fue a los creyentes. Sí. Ella no fue ni con Caifás, ni con Anán, ni que nadie más, con los creyentes, aun cuando los creyentes no podían entender. Correcto. Él estuvo todo un domingo desde la mañana hasta la tarde mostrándole las escrituras a los discípulos que iban conformados. Y no entendían todavía. Hasta que ellos entraron, dijo el profeta, Jesús hizo algo que él había hecho antes de su resurrección. ¿Qué fue lo que hizo? La Biblia dice, tomó el pan, lo partió y lo bendijo. Así dice en Mateo 26. Y en Lucas 24 usa en ese orden las mismas palabras. Jesús tomó el pan, lo partió y lo bendijo. Y fue cuando los ojos de ellos fueron abiertos y lo reconocieron. Por eso quizás los que lo esperamos. En cuanto a predicar en su tabernáculo, yo no sé, yo no podría asegurar sí o no. Lo único que sé es que cuando él habló de rentar un campo para instalar la casa allí en Jefferson. Eso es lo que yo puedo decir. De lo demás, yo podría especular, pero no lo puedo probar. Solamente eso es lo que yo puedo decir. Solo el pueblo de Israel podrá conocer a Elías y Moisés de su regreso. Mire, en su ministerio solo 144,000 lo reconocerán a ambos como los precursores del Mesías. Sucede exactamente lo que con este mensaje. No todo el cristianismo va a recibir este profeta ni va a recibir este mensaje. Hoy en día se calcula que en Israel hay alrededor de 6 millones de judíos o de habitantes. Quizá en Israel hay de todo, hay iglesias pentecostales, católicas, de todo encuentra uno allá. Pero vamos a suponer que de esos 6 millones, que 4 sean millones de judíos de cepa, que saben que son judíos. Pero ¿por qué la Biblia dice que solamente van a ser 144,000? Porque quizá los demás van a escuchar, como cualquier persona que puede escuchar. Por eso Pablo dijo que los judíos son aquellos que lo son en el interior. Pueden escuchar a estos dos varones que van a estar predicando, y no solamente predicando, sino trayendo al pueblo de Dios, y por todo eso no van a aceptar. ¿Por qué? Porque Dios encuadró y dijo, son 144,000, ni uno más ni uno menos. Ahora, en lo general el mundo los va a reconocer de todas maneras como los responsables de la gran tribulación, porque eso es lo que dijo el profeta en el sexto sello, que son Moisés y Elías los responsables del sexto sello y todo lo que viene ahí. La siguiente pregunta, ¿el rostro de Moisés resplandecerá en su regreso, como lo dice Éxodo 34, 29, 35? Bueno, hasta donde yo puedo ver, no, porque la Biblia no dice eso. La Biblia solamente habla de los ministerios. La única señal por la cual ellos lo van a reconocer es porque uno
va a hacer lo que hizo Moisés, que puede convertir el agua en sangre, y el otro puede cerrar los cielos durante el tiempo de su profecía. Los cielos en el tiempo acá fueron cerrados 3 años y medio para que no llueva, y ellos van a hacer exactamente lo mismo. Ahora, la siguiente: Jacob peleó contra un ángel o con Dios mismo. Mire, voy a tomar 2 pasajes de la Biblia para poder entender esto. Mire, en Oseas, el capítulo 12, versos 3 y 4 dice: en el vientre tomó por el calcañar a su hermano. Sabemos que ese es Jacob, eso es lo que dice la Biblia. Y con su fortaleza venció al ángel. Y luego en el verso 4 dice: venció al ángel y prevaleció. Lloró y rogóle, en Betel le halló y allí habló con nosotros. Eso dice Oseas. Pero en Génesis, donde se narra la historia, en Génesis 32, 28 al 30, dice: y él dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y él respondió: ¿por qué preguntas mi nombre? Y bendíjolo allí. Y llamó el nombre de aquel lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces, este último versículo nos dice con quién peleó. Si usted lee el mensaje, el profeta indistintamente dice que Jacob peleó con un ángel. En otros sermones dice que peleó con el ángel del Señor. En otros mensajes dice que él peleó con el Señor. Y en otros dice que peleó con Dios. O sea, son distintas maneras en las cuales el profeta lo menciona. Pero si yo tomo la Biblia, inclusive Jacob, después de que fue bendecido, él puso una inscripción ahí y llamó a aquel lugar ¿qué? Peniel. ¿Qué quiere decir Peniel? El rostro de Dios, no el rostro de un ángel, fue el rostro de Dios. Por eso, a lo que yo puedo leer en la escritura, aun cuando Oseas haya dicho que él peleó con un ángel, mire, lo que pasa es que la palabra ángel del Señor aparece indistintamente incluso en el Antiguo Testamento para referirse a un ángel, a un ser celestial, y para referirse a Jehová mismo. Si usted estudia la historia de Gedeón, dice que el ángel de Jehová le apareció a Gedeón, pero un versículo después dice: y Jehová le dijo. Y no es que fueran 2 distintos personajes los que estaban hablando con Gedeón, era el mismo personaje, solamente que en un versículo de la Biblia le llama el ángel de Jehová y en el otro le llama Jehová mismo. Ahora, ¿cuál es el orden cronológico de los últimos? ¿Cuál es el orden cronológico de los últimos tiempos? Rapto, Armagedón, la persecución. Solo la muerte podrá salvarme en ese momento. Bueno, mire, el orden cronológico es esto. Primero, nosotros esperamos la primera resurrección. Después de la primera resurrección viene el rapto de la iglesia. Después del rapto de la iglesia, en este mismo periodo, que son 3 años y medio, ocurre lo que son las cenas del traspaso del Cordero, ocurre la gran tribulación, ocurre el ministerio de Moisés y Elías y ocurre la guerra de Armagedón. Después de esos 3 años y medio, lo que sigue es el milenio. Ya lo vimos hace unos momentos. Después del milenio, lo que sigue es la guerra de Gog y Magog. Después de la guerra de Gog y Magog sigue la segunda resurrección. Después de la segunda resurrección es el juicio del trono blanco, y después, al final, la nueva Jerusalén, o sea, la eternidad. ¿Qué sucede si yo fuera un creyente manufacturado y no uno genuino? ¿La persecución es solo para los que se decían ser cristianos? No. La persecución es para la Virgen Fatua. Mire, porque si la Virgen Fatua va a ser perseguida, va a ser por algo. Mire, esto es serio. Si nosotros hoy en día no tenemos una convicción firme de lo que es la palabra de Dios, en la tribulación no la vamos a tener. El profeta dijo que la Virgen Fatua no es salva en la tribulación, ella entra salva. O sea, la Virgen Fatua es salva ahorita. No es que la tribulación la vaya a salvar. Ay, bueno, pues gloria a Dios, ya dentro de la tribulación ya soy salvo. No, es salva desde ahorita. Por eso la Biblia habla en Apocalipsis 15, el profeta Dios nos dijo que Apocalipsis 15, donde están aquellos sobre un mar de vidrio mezclado por fuego, dijo él la Virgen Fatua, que obtuvieron la victoria sobre la bestia, sobre su número, etcétera, sobre su marca. ¿Por qué? Porque ellos desde aquí están convencidos de que no deben de aceptar aquello, que no tuvieron el Espíritu Santo para irse con el Señor. Bueno, esa es otra cosa, pero la Virgen Fatua desde aquí sabe. ¿Me explico? Ellos saben, la Virgen Fatua no está diciendo que, oye, si traigo una credencial o el culto. Esas son tonterías, como decíamos hace en la mañana. Ella tiene la revelación de lo que es. Por eso, en la medida de lo posible, va a escapar a eso, pero al final va a morir. Si alguien está fingiendo ser cristiano, si finge aquí, va a fingir allá. Porque ahorita a nadie se le forza ni se le persigue por ser cristiano. Mire, si Pedro, que era Pedro,
Cuando le dijeron, oye, la mujer, y no le estaban amenazando nadie, él estaba ahí calentándose en el fuego. Oye, tú andas con aquel grupo, ¿a qué dijo Pedro? Yo ni los conozco. Oye, pero tú hablas como ellos. Es más, dice la Biblia que cambió su vocabulario. Quiere decir que Pedro, ustedes saben los pescadores, y para eso hay que ir al Dorado de Veracruz. La gente tiene un vocabulario serio. Quizás era el vocabulario que Pedro tenía antes de venir al Señor. Cuando viene el Señor lo cambia. Pero cuando es puesto ahí en la esquina, él, para camuflarse y decir, no, yo soy igual como aquellos, comenzó a decir unas palabras ahí altisonantes. Dice la Biblia que comenzó a maldecir, ¿no? Pero él era Pedro de todas maneras. Ahora, una persona que solamente finge cristianismo, ahorita nadie lo forza a servir al Señor. ¿Qué será cuando tenga que ser puesto contra la pared? Oye, así que tú creías en ese profeta. No, yo no, mis familiares lo creían, yo solamente sabía. Pero sí, yo sé que hubo un libro de las 7 edades, los 7 sellos, pero no, yo no me involucré en eso, la verdad. Por eso es que ellos, hermano, la Virgen Juan es otra cosa más especial. ¿Me explico? Por eso un creyente manufacturado, que eso era si yo fuera un creyente manufacturado y no un genuino. La persecución es solo para los que se decían ser cristianos. No, los que decían ser cristianos no tienen nada que ver en esto. Ahí no los van a perseguir. Porque en cuanto sean confrontados van a decir, ¿sabe qué? Pues yo ni sé de eso. No sé absolutamente nada. Y bueno, van a ahora sí que viven con el sistema. Mire, y para eso tengo una escritura. En Apocalipsis, el capítulo 2, el verso 17 dice: entonces el dragón, el profeta, nos dijo que el dragón es Roma. Fue airado contra la mujer es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La Biblia en los versículos antes nos dice que el dragón Roma echó agua sobre la mujer que había parido al hijo varón, y entonces que a ella se le fueron dadas 2 alas de águila para volar de la presencia del dragón hacia el desierto. O sea, ahí es el rapto de la iglesia. Pero si el diablo no es tonto, él no lo puede engañar. Él sabe que después de que la iglesia se fue, hay una virgen fatua. Y entonces sí se va sobre ella. Como dice la Biblia, se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El profeta dice que poniéndonos al lado de Jesús, párrafo 57. Ahora, durante la tribulación, ¿qué habrá? La virgen fatua será casada por el dragón. Arroja agua de su boca, lo cual significa multitudes y pueblos y ejércitos. Eso es lo que dice la Biblia de Apocalipsis, que arroja agua. El profeta ya nos está interpretando eso. Y buscarán y tomarán a esta mujer, el remanente de la simiente, no a la mujer misma, sino al remanente, y la matarán. Ahora, eso será en el periodo de la tribulación, pero la iglesia se irá al hogar. La última pregunta: ¿qué eventos sucederán en la tierra y en el cielo? Bueno, depende también en qué tiempo. Lo que el profeta sí nos dijo, que antes que algo suceda en la tierra, Dios lo muestra en el cielo. Así que todo lo que ha pasado, las señales que hemos visto, las lunas de sangre, todo eso tiene un significado de algo. Y esto no nos hace a nosotros esotéricos, claro que no, pero uno no puede negar eso. Dios, muchos de sus eventos aquí en la tierra, antes que sucedan aquí, primeramente los muestra allá. Así que hay muchos y que uno sabe que son verdad. Ahora, en la gran tribulación, bueno, sucederán otras cosas, que dice la Biblia que la luna se rellena de sangre. Mire, ya termino con esto. Yo siempre, pues, pensaba, ¿qué quiere decir eso de que la luna se llena de sangre o se va a cubrir de sangre? Bueno, ¿eso qué quiere decir? Le vuelvo a repetir, uno sin el mensaje no sabe. Eso es el sexto sello en Apocalipsis 6. El profeta nos dijo, porque él dice que, mire, así como Josué, estando aquí en la tierra, pudo decirle a la luna detente y al sol también, al resplandor del sol, un hombre aquí parado en el mismo planeta donde usted y yo estamos en esta tarde, ordenó a los astros y ellos obedecían. ¿No cree usted que si eso Dios hizo a través de Moisés y Elías, perdón, a través de Josué, no lo puede hacer a través de Moisés y Elías? Bueno, pero que la luna no tiene sangre, literal, desde luego. Entonces, ¿cómo ella va a dar sangre? El profeta dijo que son cenizas volcánicas. Ahora, yo cuando leí eso, dije, bueno, yo voy a buscar en internet, a ver, y aún si el internet dijera lo contrario, yo me quedo con lo que el profeta dice.
a ver si el internet dice o encuentro algo que me diga que en alguna ocasión la luna tuvo volcanes. ¿Y sabe cuál fue mi sorpresa? Que me encontré que efectivamente sí. ¿Qué van a hacer Moisés y Elías parados en este mismo planeta? Le pueden ordenar a la luna que aquellos volcanes se activen para que arrojen aquella ceniza rojiza, dijo el profeta, y es cuando la luna se va a teñir de sangre. Así es, Dios así es como obra en su palabra. Así que hay cosas que uno al leer la Biblia, así nada más uno no la puede entender. Pero cuando usted la lee a través del mensaje, el panorama cambia. Hermanos, bueno, antes de dejar este lugar, quiero agradecerles por la confianza. Y yo, bueno, como dijo el hermano en la mañana, nos hemos reunido muchas veces allá por el centro, hemos platicado muchas cosas. Y yo le dije a él, mire, yo las únicas preguntas que yo no contesto, ni aquí, ni en internet, ni donde sea, son preguntas relacionadas con casamiento y divorcio. Eso no, eso le corresponde al pastor y yo tengo suficiente respeto por él para así saber que eso usted conteste. Pero bueno, no hubo ninguna de ellas, quizá porque les digo, no sé. Pero bueno, mira, agradezco la confianza de hacer estas preguntas que fueron bastantes, al menos esperar que yo se las pudiera contestar. Lo hice a lo mejor de mi entendimiento, por eso le doy gracias al hermano que me las envió con anticipación para yo buscar, indagar y tener alguna respuesta que de alguna manera satisfaga su duda. Si algo no dije bien, bueno, como cualquier ser humano me puedo equivocar y aún admito eso, ¿verdad? Pero lo hice a lo mejor de mi entendimiento, pensando que estas preguntas fueron contestadas y que ojalá usted haya quedado satisfecho o satisfecha con las respuestas. Una vez más les doy las gracias, vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor para darle gracias por esta sesión de preguntas y respuestas. Padre, me presento delante de ti, Señor, como el más inútil de todos, Señor. Pero al mismo tiempo, Padre Celestial, agradeciéndote, Señor, por esta oportunidad que tú me diste, Señor, Padre, de tener estas dos sesiones sobre estas preguntas y respuestas. Dios, lo digo delante de ti, ya lo dije delante de tu pueblo, yo lo hice a lo mejor de mi conocimiento y mi entendimiento, Señor. Yo me pude haber equivocado, porque eso puede suceder y sucede muchas veces con mi persona, Señor. Pero Padre, yo lo hice, hay una cosa que lo hice de buena fe, Señor, pensando que mi respuesta es la mejor, por la más adecuada, de acuerdo al entendimiento que tú me has dado de tu palabra y tu mensaje. Padre, bendice este pueblo, bendice a su pastor, Señor. Que cada uno de ellos, Padre Celestial, cada día se puedan, oh Dios, puedan pelear, oh Padre, puedan perseverar, Señor Jesús, para poder llegar a aquella mañana gloriosa que todos estamos anhelando. Bendícele, Señor Jesús. Padre, gracias te doy, Señor, porque yo creo que tú me ayudaste, yo no lo pudiera haber hecho solo, Señor, para poder hablar estas cosas respetuosamente y en el amor de Cristo a tu pueblo. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.